Dios les bendiga a todos. Agradecido primeramente con el Señor Jesús por este momento que nos permite compartir acá. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para seguir. Como les decía, es teología del Antiguo Testamento, no es teología del Nuevo Testamento, no es ninguna doctrina formulada a partir del Nuevo Testamento, sino son doctrinas bíblicas o temas bíblicos, si se podrían decir, del Antiguo Testamento, del pueblo hebreo. Y quiero que tengamos muy en cuenta esto, son doctrinas formuladas a partir de las escrituras, de la tradición hebrea y de la influencia que tuvieron los pueblos paganos en... ¿Hay alguien? Y la influencia que tuvieron los pueblos paganos en toda la teología del Antiguo Testamento del pueblo hebreo. Con la ayuda del Señor Jesús voy a empezar a explicar. Y el tema que vamos a ver son seres espirituales. Y voy a empezar a compartir sobre los ángeles. Hago la aclaración, no es ninguna doctrina formulada a partir del Nuevo Testamento. Son temas doctrinales formulados a través de las escrituras del Antiguo Testamento, de la tradición hebrea y de la influencia que tuvieron las otras culturas paganas alrededor del pueblo de Israel. La Biblia relata que los ángeles son seres espirituales. ¿Qué son seres espirituales? Voy a leer Isaías 6:1. ¿Quién me ayuda a leerlo? Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. Ahí en ese capítulo de Isaías describe seres espirituales, ángeles. Los ángeles son seres espirituales, que no tienen carne ni hueso como nosotros. En este pasaje de Primera de Reyes 22:19 es descrito como el ejército de los cielos. El pueblo de Israel analizó toda la teología de las culturas paganas alrededor suyo, de la mesopotámica, de la babilónica, de la siria, y de otras muchas culturas, y dijo, si esas culturas tienen una corte celestial, el Dios de nosotros también tiene una corte celestial, que está formada por seres celestiales, y parte de esta corte celestial eran los ángeles. Los ángeles son instrumentos de Dios, según la teología del Antiguo Testamento. No poseen funciones específicas tales como para los que vienen de la Iglesia Católica, si recuerdan, hay un ángel para cada cosa. ¿Es así o miento? El ángel que hace una cosa, que sana, el ángel que lleva razones, el ángel que le consigue novia al muchacho, novio a la muchacha. Los ángeles en el Antiguo Testamento no tienen funciones específicas como tal. No poseen rango ni jerarquía, no hay un ángel mayor que otro. La Biblia no relata eso en el Antiguo Testamento. Son seres enviados sometidos a Dios. Todos obedecen a Dios. El término bíblico, ayúdame a leer a alguien, por favor, Salmo 148:2. El término bíblico para... el término bíblico... El término bíblico para ángel es melahat o melahim en plural. ¿Quién me ayuda a leer Salmo 148:2? Alabadle a vosotros todos sus ángeles, alabadle a vosotros todos sus ejércitos. Amén. Entonces, doy la bienvenida a mi pastor, hermano Jesús Caicedo Nágles, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y un amigo. Para entrar en contexto, estoy compartiendo un tema
un tema aprendido en la universidad sobre teología del Antiguo Testamento, seres espirituales. Y les explicaba a mis hermanos que es teología veterotestamentaria del pueblo de hebreo, nada tiene que ver con teología del Nuevo Testamento, formulada a raíz de las escrituras, de la tradición del pueblo hebreo y de toda la influencia que los pueblos paganos tuvieron en su teología, en su cosmogonía. El término bíblico que describe a los ángeles son melahat, que son enviados, mensajeros. En el Salmo 148:2 dice a sus mensajeros, a sus enviados. La Biblia emplea otros muchos términos, tales como los hijos de Dios. A menudo los ángeles son comparados con los astros de los cielos. Hermana Janet, que tiene la mano en la Biblia en la mano y que busca rápido. Jueces 5:20. Yo voy a leer Isaías 40:26. Ellos pelearon desde el cielo, las estrellas en sus cursos, sí, pelearon contra Sigma. Amén. Isaías 40:26 dice lo siguiente. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas la llama por su nombre. Aquí el término que describe el Antiguo Testamento en el hebreo es compara a los ángeles con los astros. Otro nombre que emplea el Antiguo Testamento son los hijos del Altísimo. En el Salmo 82:6. Vamos a comparar qué dice nuestra Biblia y qué dice Salmo 82:6. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Y todos hijos del Altísimo. Dame un momentico, dejo compartir la pantalla. Ya vuelvo a ver. Listo, seguimos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Otro término que utiliza la Biblia son los hijos del Altísimo. Dice Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. En este verso se refiere a los ángeles, como hijos del Altísimo. Otro término que utiliza el escritor bíblico son los Kedoshim, los santos. En el Salmo 189:6 dice lo siguiente. Salmo 89:6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? La versión hebrea no dice potentados, dice entre los hijos de los santos. Y enfatiza y hace referencia a los santos. Entonces vamos a empezar a ver diferencias entre la traducción que nosotros tenemos de la Reina Valera y las escrituras hebreas, el término hebreo para cada palabra. Porque el idioma hebreo es tan rico que los traductores no alcanzaron a traducir en otras palabras la riqueza del texto. Otra palabra que utilizan son los abirín, los nobles. El Salmo 178:25. Dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Aquí los nobles se hace referencia a los ángeles, a los abirín. Otro término que utiliza son los elevados. Y otro término que utiliza son los geborín, los poderosos. Recalmen un momento, tengo dos personas más acá.
Listo, voy a seguir. Entonces, el pueblo de Israel luchó por mantener el carácter único de su Dios, el monoteísmo estricto planteado por Moisés, y evitó, yo les diga hermano David, saludes en el nombre del Señor Jesús, y evitó el culto a los ángeles. Pero todas las culturas paganas próximas al pueblo de Israel influenciaron notablemente en su teología, en su cosmogonía. Entonces, pongo en contexto al hermano David. Estoy presentando un tema del Antiguo Testamento, que es seres espirituales con base en las escrituras bíblicas, en la tradición hebrea y en toda la influencia que las culturas paganas tuvieron en la tradición hebrea. Porque no podemos decir que el pueblo hebreo no tuvo influencias de las culturas paganas, sí lo tuvo. Y fue mucha la influencia y se ve palpado en el texto bíblico. Los ángeles en la Biblia. La Biblia nos muestra que los ángeles interceden por el pueblo. En Ezequiel 1:12 muestra cómo un ángel intercede por el pueblo. Voy a leerlo yo. Ezequiel 1:12 dice, y cada uno caminaba, Ezequiel 1:12, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. Este pasaje es largo. Entonces, todos los ángeles en el Antiguo Testamento intercedían por el pueblo hebreo. ¿Ya? Eran mediadores de la ley. Esto para nosotros poder decir esto tenemos que ir al Nuevo Testamento. En Gálatas 3:19 dicen que la ley fue dada por medio de los ángeles. Pues, en el Antiguo Testamento para el pueblo hebreo, según el pueblo israelita, ellos recibieron la ley de Moisés por medio de ángeles. En el libro de Daniel nombra otras características especiales de los ángeles, lo llama como vigilantes y santos. Algo muy importante que desarrolló el pueblo de Israel luego del posexilio nos muestra Daniel. A los ángeles se les considera gobernantes del gobierno angelical universal. Quiero que leamos Daniel 10:13, hermana Yané. ¿Lo tienen por ahí o Álvaro? Ezio, bienvenido. Hermana Yané. Daniel 10:13 o hermano Diego. ¿Cuál? ¿Éxodo 1:12 o cuál? No, Daniel 10:13. Ok. Dice, el príncipe del reino de Persia me invitó a venir con Mijael, vino a asistirme y lo dejé allí con el jefe de los reyes de Persia. Amén. Entonces la teología la angelología hebrea luego del posexilio, de que estuvieron cautivos en Babilonia, muestra que los ángeles eran gobernadores de ciertas regiones del mundo, dice el príncipe de Persia y Media. En todo el Antiguo Testamento se muestra algo que nosotros conocemos como la unión hipostática de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, y se combinaban y era una naturaleza híbrida. Por ejemplo, cuando los ángeles se le presentan a Lot en Sodoma y Gomorra, se le presentan como hombres. Algo de lo que menciona también de los ángeles en la Biblia está en Génesis 6:4. Se llama los Nefilim, que son seres o ángeles caídos. Dice la Biblia que no guardaron su dignidad. Los ángeles escoltan a Dios en sus teofanías. Leamos esto. Deuteronomios 33:2. ¿Qué es teofanía? Una manifestación de Dios. Mano Diego, ¿lo tiene? Señor. Dijo, Jehová vino a Sinaí y de Seir les resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 millares de santos
con la ley del fuego a su mano derecha. Amén. Los ángeles en el Antiguo Testamento escoltan todas las teofanías de Dios. Cuando Dios se le presenta a Abraham, el ángel de Jehová se le presenta acompañado de 2 ángeles, de 2 varones de Dios, dice la Biblia. Son de naturaleza ígnea y luminosa. Ellos son de fuego. El Salmo 104:4 dice lo siguiente. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Hace referencia a que los ángeles son de naturaleza ígnea y luminosa, que son luz. Son antropomórficos y sin alas, o sea, tienen forma de hombre. Se les atribuye características de hombre, pero no tienen alas en la teología del Antiguo Testamento. Son intelectualmente superiores a los ángeles, a los hombres. Son el sentido de Dios sentido de poder de Dios para castigar. O sea, el ángel que castigó a los egipcios y que dio la muerte a los primogénitos era un ángel. El que después del censo tuvo la gran mortandad del pueblo de Israel era un ángel. Son inferiores a Dios en poder y majestad. Y son mediadores para la salvación. Dan a conocer la ley, como decíamos en Gálatas 3:19. Ahora tengo otros seres espirituales. Los querubines. Quiero decirles, mis hermanos, que estos seres provienen de fuentes caldeas y babilónicas, no propiamente dicha de la teología, israelita. Regáleme un momento, dejo de compartir y vuelvo a enviar el link. No, William, no, porque dice que no tiene límite de tiempo. Puede seguir. Bueno, entonces sigo. Los querubines provienen de fuentes caldeas y babilónicas. Hago un contexto. Los israelitas estuvieron cautivos 70 años en Babilonia y ellos adquirieron muchas influencias para su teología. La Biblia dice que los querubines son seres refulgentes de fuego, que tienen 4 caras, una de águila, la mayor de las aves, el león, el mayor de los mamíferos, el rey de la selva, el buey, el mayor de las bestias que tienen más fuerza, y el hombre, que es el clima de la creación de Dios. Como les decía, provienen de fuentes caldeas y babilónicas. Ahora vamos a mirar por qué. Toda la iconografía ellos la trajeron de Babilonia, cuando estuvieron cautivos 70 años. Se puede decir que son provenientes de fuentes caldeas porque es solamente en el libro de Ezequiel y en el de Deutero Isaías. Regáleme un momento, quito el micrófono que va pasando. Listo, ¿vemos toda la pantalla? Sí, ya. Entonces, digo que los querubines provienen de fuentes caldeas y babilónicas porque es solo en el libro de Ezequiel y en el de Deutero Isaías, que es una segunda parte del libro de Isaías, que se mencionan por primera vez estos seres. Entonces, hacemos la pregunta, ¿por qué en el texto de Génesis dice que pusieron 2 querubines escritos, 2 querubines que resguardaban el jardín del Edén? ¿Cierto, hermano Diego? Podemos activar los micrófonos. ¿No resulta interesante? Sí, es una de las preguntas que tenía precisamente para este fin de semana. Sí, precisamente leyéndolo. eso. Cuando se hizo la construcción, hubo 2
querubines y en la puerta estaba tallada con también. Con querubines. Entonces, precisamente esa pregunta se la hacíamos al profesor de Antiguo Testamento. Y él contaba que en el hecho histórico hay dos tiempos, el tiempo interno y el tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo en el que ocurren los hechos, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y el tiempo externo es el tiempo en el que fue escrito este suceso. Entonces, todo lo que ocurrió en Génesis 1 no estaba el escritor detrás de una piedra mirando, sino que mucho tiempo siguiente, mucho tiempo adelante se escribió este suceso. Quiere decir que el suceso que se plasmó de cuando los querubines fueron puestos en el jardín del Edén fue escrito allá después de que ellos llegaron de Babilonia. Cuando Esdras y Nehemías organizaron todo. Hubo un tiempo interno que fue el tiempo en el que el suceso ocurrió, pero cuando se plasmó ya el escrito fue allá en Babilonia. Es interesante esta pregunta, porque entonces uno dice, ¿por qué entonces en Génesis y en otros textos dice de querubines? Los querubines, según el Antiguo Testamento, transportan al Señor. Son seres híbridos, como le decía. Tienen cara de águila, de león, de buey y de hombre. Estaban presentes en el arca del templo, en el arca del pacto y el templo de Salomón. Otra pregunta, ¿por qué si esto hay un tiempo considerablemente entre el arca del pacto y el templo de Salomón? Y el libro de Ezequiel y el de Deutero Isaías. Pues quiere decir que estos hechos fueron puestos por escrito mucho tiempo después, cuando los israelitas llegaron de la cautividad de Babilonia. Son guardianes del trono de Dios. No están en relación Dios-hombre como los ángeles. Muestran la majestad de Dios. Protegen el recinto sagrado. El escrito dice, oh Jehová de los ejércitos, que moras entre querubines. Marcan la presencia de Dios. Algo importante, esta última, son prueba de la presencia de Dios entre su pueblo a pesar de la ausencia del templo. Luego que los israelitas llegaron cautivos de Babilonia, ya no había templo para adorar a Dios. Y ellos necesitaban algo no había templo, no había arca. Ellos necesitaban algo que les diera certeza de que ahí estaba su Dios. ¿Qué más que seres espirituales que marcaban la presencia de Dios? Aquí les voy a compartir algunas imágenes. Son imágenes muy comunes que nosotros hemos visto. Aquí están estas esfinges de las pirámides de Gaza. Un querubín. Aquí están los supuestos querubines que habían en el templo de Salomón. Son seres híbridos. Estos son querubines que hay en ruinas de Mesopotamia. Querubines que hay en las ruinas de Mesopotamia. Todos tienen el mismo parecido. Pues quiere decir que todas las religiones y las cosmogonías egipcia, persa, babilónica y todas las cananeas tenían estas criaturas en su teología. Los querubines son propios de Egipto y de toda Mesopotamia. Otro ser espiritual, los serafines. Ustedes se preguntarán qué hace esa culebra ahí alada. Vamos a mirar qué hace esa culebra ahí alada. Dice la Biblia, ¿quién me ayuda a leer número 21.6? Vamos a leer la versión Reina Valera y la hermana Janet tiene la K2, la que ella lee. Sí, tengo la K2. Número 6.2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Número 21.6. Ay, qué pena, invertí Isaías 6. Qué pena. 21.6. Dice. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Amén.
En la 14 dice, como respuesta, Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. Amén. Y lea el 9, hermana Yané, en esa versión. ¿Sabes? El mismo 21:9. Sí, sí, señora. Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso en el poste. Si una serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia la serpiente de bronce permanecía vivo. Aquí quiero hacer la aclaración. El 21.6 habla de serpiente venenosa y el 21.9 de serpiente de bronce. Lo que les decía a ustedes, el hebreo es un idioma tan rico que los traductores no alcanzaron a abarcar todo el contenido gramatical del hebreo. La palabra que se utiliza en el 6 no es la misma palabra que se utiliza en el 9. La palabra que se utiliza en el 9 es saraf, un serafín. Se cree que esta no era una simple serpiente de bronce, sino que era una serpiente alada, que era parecida a la imagen que tenemos acá, a que tenemos ahí al lado la cobra esta alada. Eran alados y tenían 6 alas. Dice la Biblia que con 2 tapaban su rostro, con 2 su cuerpo y con 2 volaban. Eran símbolos de resurrección y vida. En toda la Mesopotamia y Egipto, las culebras eran veneradas como prácticamente un dios. Se creía que a través del Nilo pasaba una gran serpiente, lo recorría. Estaban relacionadas con la diosa Guayet, esta diosa cobre que está aquí al lado derecho de la presentación. No eran eternos, pero sí inmortales. Tenían pies y manos de hombre. Estaban encargados de la adoración de Dios que está en el trono. Y cuando lo adoraban, cubrían sus caras debido a la majestad del Señor. Aquí tengo en esta imagen la serpiente, la posible serpiente que Moisés hizo en el desierto cuando los hijos eran mordidos por las serpientes venenosas. Dice, voy a leer 2 de Reyes 18:4. Dice, el rey Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes de acera y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los que quemaban incienso, los hijos de Israel, y le llamaban Nebustán. Esto es cosa de cobre. La palabra que ahí dice serpiente es saraf, de donde proviene la palabra serafín, que quiere decir serpiente ardiente. Es la misma que sale en Números 21:6. En Palestina, en toda Mesopotamia, era popular considerar a las serpientes como seres o espíritus protectores o genios al servicio de la divinidad. Aquel genio que salía de las lámparas era estilo de una serpiente, de la lámpara de Aladín. Lo que los eruditos creen es que la serpiente que hizo Moisés, con base en la etimología bíblica y en estudios historiográficos y muy propios de cada cultura, que la serpiente que hizo Moisés era una serpiente alada, y los hijos de Israel lo adoraron hasta los años del rey Ezequías, lo adoraron como Dios, como un ser divino. Ahora voy a compartir un poco de seres espirituales de maldad, porque en la teología israelita habían seres espirituales de maldad. Estos seres no tenían vínculo con Dios ni con las potencias angélicas, o sea, con los ángeles, los querubines. Tenían forma de chivos, seres de campo. Eran comparados a los sátiros griegos. Todos estos demonios o seres espirituales de maldad estaban relacionados con la fertilidad. Se les practicaba culto, adoración y sacrificio. Tenemos al dios Baal. En todas las culturas como la siria, la egipcia, la árabe, la babilónica y la persa, se les adoraba a estos seres espirituales. En algunas culturas eran denominados machos cabríos o demonios peludos. Quiero que leamos Isaías 13:21 en la Reina Valera y que la hermana Yané me ayude a leer Isaías 13:21 en la K2. Y que alguien me vaya ayudando a buscar Salmos 106, 36 y 37. Bueno, en la 14 dicen, sino que las bestias salvajes descansarán allí, así.
sino que las bestias salvajes descansarán allí, sus casas estarán llenas de monstruos, y monstruos descansarán allí, y los demonios bailarán allí. Esa es una buena traducción del texto bíblico en el que los autores recogieron el verdadero mensaje del escrito. Leamos la Reina Valera y verá que hay mucha diferencia. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Amén. El término que emplea aquí el escrito en hebreo es este que está primero acá, que estoy con el cursor, Seirim. Lo que hizo el traductor de la Reina Valera fue ponerlo por cabras salvajes, pero el verdadero concepto que describe esto son demonios. Allí habitarán demonios. Entonces, la cultura hebrea consideraba en su teología la existencia de seres espirituales de maldad. Veamos Deuteronomio 32, 17. Deuteronomio 32, 17. Y alguien que prepare Salmo 106. Dice en la En la Kadosh. Kadosh. Ellos sacrificaron a demonios y no a Elohim, dioses que nunca habían conocido, dioses nuevos que habían surgido últimamente, cuales sus padres no habían temido. Amén. Y ahora le damos el Salmo 106 y hacemos una relación. Y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su reina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Amén. Entonces, los demonios eran dioses paganos que fueron relegados al concepto ya no de dioses, sino de demonios. Dice, sirvieron a dioses, sacrificaron a demonios. El pueblo de Israel sirvió a dioses paganos. Sirvió a Baal, sirvió a muchos dioses que trajeron de Egipto, a todos los dioses que encontraron de los pueblos cananeos, a Milcón, a Quemos, a muchos dioses paganos. Pero su teología ya luego no los cataloga como dioses paganos, sino como demonios. Eso es una representación de lo que es un macho cabrío en toda la tradición mesopotámica de Egipto. Un macho cabrío, cuerpo de hombre y cara de chivo, con pezuñas de chivo. Es muy fuerte esa imagen. Dice, en las culturas egipcia, árabe, asiria, babilonia y persa existen referencias y descripciones de seres malignos sobrenaturales. Algunos tomaban forma de animal, otros de forma humana. Voy a presentar solo dos demonios que hace mención la Biblia, pero que la traducción de la Reina Valera no la traduce. Lo que hizo Casiodoro de Reina fue aplicar un eufemismo, maquillar el texto bíblico. Ahí está. Lilith. Pocos conocemos la historia de Lilith, pero quiero que leamos Isaías 34, 14. Primero en la Reina Valera y luego la hermana Yané en la Kadosh, a ver si ahí sí presenta el verdadero concepto. Hermano Diego, usted. Dice Isaías 34, 14. Era del desierto. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Amén. Ahora, hermana Yané, usted en la Kadosh. Dice, gatos salvajes y hienas se reunirán allí, los chivos gritarán el uno al otro, Lilith, el monstruo nocturno, acechará allí y encontrará para sí un lugar de descanso. Bueno, gracias al Señor Jesús que la hermana Janet tiene esta versión. Así dice, la Reina Valera, la palabra Lilith que está aquí en hebreo, donde tengo el cursor, lo traduce como lechuza, pero el texto hebreo muestra un nombre propio, Lilith, que es un espectro nocturno, como decía la traducción de la Kadosh, es un espectro nocturno, un demonio nocturno, que es traído de Babilonia. Es esta imagen que está aquí al lado. Esta era Lilith, que los israelitas creían en ellas. ¿Por qué decimos que creían en ellos? Porque está insertado en el texto bíblico. Yo decía al principio,
Esta es una enseñanza de teología del Antiguo Testamento con base en el texto bíblico, en la tradición hebrea y en toda la influencia que todas esas culturas paganas de la Mesopotamia y de Egipto tuvieron en la teología veterotestamentaria. Esta demonia habitaba en la tormenta, habitaba en los desiertos de donde salía a atacar a hombres. Se relaciona con los súcubos y los íncubos, conocidos por atacar al hombre y sobre todo la parte sexual, a los hombres y a las mujeres. Mire, la imagen que tenemos acá es una placa de terracota paleobabilónica de 1894 a 1595 a.C., que podría corresponder a Lilith. Aparece flanqueada por dos búhos, símbolo de la noche, y coronado como la diosa demonio, sosteniendo los signos divinos de la cuerda y la vara para medir. Está en el Museo Británico. Otro demonio que figura en la Biblia y figura. Cuando yo aprendí de esto, yo decía, uff, es difícil, pero estamos aprendiendo cómo que nos sirva de ejemplo lo que los israelitas hicieron para no hacerlo, dice Pablo, porque ellos hicieron muchas cosas y están para nuestro ejemplo. A Luca, leamos Proverbio 13:15 y vamos a mirar. Hermano, alguien que lea en la Reina Valera y la hermana Yané lee en la Kadosh, porque la verdad fue muy útil que tuviera esa versión a la mano. El buen entendimiento da gracias, mas el camino de los transgresores es duro. Proverbios 30:15. Proverbios 30:15. Sí, esa fue la que leyó. No. No, señora. Proverbios 30:15. ¿La tiene, hermano Diego? Sí, señor. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. Ahora, hermana Yané. Dice, las sanguijuelas tiene tres hijas amadas y estas tres no las satisfacen a ella. Y la cuarta no estaba contenta como para decir suficiente. Bueno, aquí no, la Kadosh tampoco alcanza a traer lo que el escrito bíblico presenta. La palabra sanguijuela está escrita así, aluca. Y aluca es una especie de vampiro que es parecido a este monstruo que está aquí al lado, muy propio de los romanos y de los árabes. Entonces, el texto bíblico lo que muestra es la presencia entre la teología del pueblo de Israel de otro demonio. Pero todos estos demonios no están en la época de Moisés, ni en la época de David, ni de Salomón. Fueron importados de cuando ellos estuvieron cautivos allá en Babilonia. Otro tipo de demonios que muestra la Biblia. Quiero que leamos 2 Crónica 20:22 en la Reina Valera y la hermana Yané en la Kadosh. Voy a poner muy bien ahí las imágenes. No sé. Señor. No, aquí diciendo de la tía Marcela que mejor pongo otra imagen. Sí, 2 Crónica 20:22. La hermana Yané la prepara ahí en la... Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Amén. Y ahora le damos lo de Crónica en la versión de que tiene la hermana Yané. Dice, entonces durante el tiempo que estaban cantando y alabando, Yahvé trajo un ataque sorpresa contra los pueblos de Amón, Moab y Monte Seir, Edom, que había venido a pelear contra Yehudat y fueron derrotados. La palabra que el texto aquí muestra la Reina Valera y otras versiones es que entre ellos pelearon, que hubo discordia, pero el texto hebreo original presenta la palabra que está acá arriba en hebreo, meardín, quiere decir
Y eso es un nombre propio para los demonios. Son demonios que que ponen discordia entre unos y otros, entre los edomitas, moabitas y amonitas, y entre ellos pelearon. La versión de la Reina Valera y de otras traducciones dice que Jehová puso discordia, pero el texto hebreo dice que eran que Jehová envió demonios para que pusiese esa discordia entre ellos. Este es un demonio muy conocido en el judaísmo post-exilio, se llama Azazel. Es mencionado por primera vez en la fiesta, en el día de la expiación, en el que el chivo se seleccionaba un chivo para Jehová y otro para Azazel y era enviado al exilio. Solamente después del posexilio bíblico, Azazel es nombrado como jefe de cabeza de los demonios. Quiero dejar hasta ahí porque ya es bastante la diapositiva. Entonces, esto era como compartir conocimiento, más que formular una doctrina, como les decía a ustedes, no es doctrina del Nuevo Testamento, que una doctrina como tal, no, ese es el conocimiento de cómo las culturas paganas influenciaron en la teología de Israel. Cómo a pesar de que ellos proclamaban, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, los otros pueblos paganos influenciaron en su forma de ver a Dios, porque antes del exilio, todas las cosas malas se le atribuían a Dios. ¿Por qué digo esto? Job dice, ¿recibiré lo bueno de Dios y no lo malo? En el libro de Reyes dice que Dios envió un espíritu y que él fue que incentivó a David a que hiciera el censo. Pero en el libro de Crónicas, después del exilio, dice que el que mandó el censo fue Satanás. Entonces, no puede haber discordia entre esos dos relatos. Lo que muestra es una revelación progresiva de Dios. Allá antes del exilio, ellos ignoraban que todo lo bueno viene de Dios. ¿Qué dice el escrito? Todo dádiva perfecta y todo don divino viene del Padre de las luces. Entonces, todo lo bueno viene de Dios. De Dios no viene nada malo. Entonces, ¿por qué cambió tan drásticamente la teología del pueblo israelita antes del exilio y después del exilio? Porque hubo una religión allá medo-persa que influenció muchísimo en ellos, que se llama el zoroastrismo. Esta es la primera religión monoteísta revelada, entre paréntesis, revelada a un hombre. Creían en un solo Dios. Ellos sabían que de Dios solo venía lo bueno, que lo malo venía de una entidad maligna. Creían que Dios tenía una corte celestial. Creían que el hombre era libre, que tenía libre albedrío y que tendría que responder por sus acciones. Creían en una salvación y en un final escatológico como nosotros creemos. Todo eso influenció notablemente en la teología del pueblo de Israel luego del posexilio. Evidencia de esto, toda la iconografía que ellos tienen actualmente, las concepciones que tienen de Dios, la creencia que tienen en seres espirituales como los querubines, los serafines, todas esas cosas, los nombres que tiene el judaísmo actual, que ellos conocen, ellos dicen conocer todos los nombres de los ángeles, provienen de allá, de Babilonia y de Medo-Persa. Inclusive la Iglesia Católica adoptó todos esos nombres. Lo que yo decía, en el Antiguo Testamento los ángeles no tienen roles definidos. No es el ángel del fuego, el ángel del agua, el que le busca a la novia, el que le sana al papá, no. Son ángeles al servicio de Dios. En la teología judía sí, para cada cosa hay un ángel. Ellos lo que hicieron fue tratar de llenar el espacio que dejó no tener templo y no tener una presencia tangible y visible de Dios con seres espirituales. Y se llenaron de seres espirituales. Tanto que esa adoración a seres espirituales en el judaísmo actual opaca la imagen de Dios. Ellos hacen culto a los ángeles, cosa que nosotros no hacemos. Agradecidos con ustedes por la participación, no sé, alguna pregunta, alguna intervención. William, usted cuando comenzó la lección, digámoslo así, dijo algo que siempre he tenido dudas. ¿Los ángeles son creación de Dios o hijos de Dios?
son creaciones, hijo de Dios. Según el texto que, digamos, todos fueron creados por Dios, porque todo es creado por Dios. El único inmortal es Jesús. Pero también son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Entonces, aquí lo que vemos eran diferentes títulos que el texto veterotestamentario le aplica a Dios. Ángeles, mensajeros, hijos de Dios, hijos del Altísimo, poderosos, los Geborim, los notables. Todos esos son títulos que el texto bíblico le da a los ángeles, pero que en nuestra versión de la Reina Valera, que es la que más leemos, no alcanza el traductor a plasmar lo rico que es el idioma hebreo. Y nosotros por ser bautizados en el nombre de Jesús también somos tanto creación de Dios como hijos de Dios. Más a todos los que recibieron, los que creyeron en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos. Hijos de Dios. Sí, pero bueno, aquí no estamos analizando una doctrina a luz del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Una duda. Ah, a las dudas al interno. Listo, listo. Listo, hermano Diego, Álvaro, Diana, mi esposa que le sufre de pánico escénico. Muy bueno, me quedó un poco más claro de por qué había entonces esos dos querubines en el templo. ¿Sí? Yo esa Por pregunta la se le influencia. Sí, se le iba a hacer a, claro, un compañero se lo dice al profesor, ¿por qué si los querubines aparecen después del posexilio, cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, dice el texto que pusieron dos querubines? Entonces el profesor explicaba el tiempo interno y el tiempo externo. El tiempo interno ocurrió cuando el hombre pecó, pero el tiempo externo del suceso fue cuando plasmaron ese escrito allá, fue en el posexilio, cuando organizaron todo el Antiguo Testamento. Listo, mis hermanos, muy agradecidos con ustedes. El Señor Jesús les bendiga a todos, al hermano Jesús Caicedo, a mi hermano Álvaro, al hermano Yané, al hermano Víctor, a Diana, a mi esposa, a Edson Latiegue, a todos por estar aquí. El Señor Jesús los bendiga. El Señor Jesús les bendiga a todos. Igualmente que descansen.